Soy la mala, por hacer que los empleados de mi marido declarasen en su contra, y así inclinar la balanza del divorcio. Me resulta extraño no haber notado lo inusual de la situación, pero estaba tan enamorada de David que ni siquiera me importaba cómo eran sus padres. Tampoco cuestioné que insistieran en que viviéramos con ellos después de casarnos. Simplemente acepté todos sus términos y condiciones porque quería estar con David y asumí que él sentía lo mismo. Él fue mi primer novio serio. Antes de él, solo había tenido relaciones cortas con hombres que no mostraban un interés genuino en mí o por quienes yo no sentía demasiado. Pero David era diferente, dulce, encantador y, mientras salíamos, parecía el hombre perfecto. Por eso no vi nada malo en mudarme con sus padres, Luis y María, después de la boda. Para ser justos, ellos vivían en una mansión, y creí que tendríamos nuestro propio espacio. Además, siempre habían sido amables conmigo antes de casarnos, lo que me llevó a confiar en ellos sin reservas. Cuando acepté la propuesta de matrimonio y accedí a vivir con ellos, mis suegros se mostraron encantados y se hicieron cargo de todos los gastos de la boda, a pesar de que mis padres habían ofrecido dividirlos. Mi familia y yo realmente pensamos que les agradaba y discutimos en varias ocasiones lo generosos que estaban siendo conmigo. No teníamos idea de lo que estaba por venir, especialmente en lo que respecta a David, a quien yo veía como perfecto. Terminamos el contrato de alquiler de nuestro apartamento una semana antes de la boda y nos mudamos con sus padres poco después. Al principio, todo parecía ir bien, pero poco a poco las cosas comenzaron a deteriorarse de manera tan sutil que apenas me di cuenta. Luis y María empezaron a mostrarse más fríos conmigo y dejaron de ser tan cordiales como antes. Sus comentarios sarcásticos sobre mí y mi familia se hicieron cada vez más frecuentes. David, en un principio, me pidió que no les prestara atención y me aseguró que, cuando tuviéramos un hijo, mi lugar en la familia quedaría afianzado y sus padres cambiarían de actitud. Pero yo no estaba lista para ser madre y quería esperar. Esto provocó discusiones y peleas entre nosotros, tras las cuales él comenzó a distanciarse y a pasar menos tiempo conmigo. En solo 3 meses de matrimonio, ya estaban mostrando su verdadera cara, pero yo seguía esperando ingenuamente que las cosas mejoraran. Con el tiempo, la presión para tener un bebé aumentó por todos lados y empecé a considerar seriamente la idea de volver a casa de mis padres. Cada vez que se lo mencionaba a David, él insistía en que me amaba y que no podría vivir sin mí. Esto se convirtió en un ciclo vicioso. Me sentía agotada, hasta el punto de que mi rendimiento en el trabajo comenzó a verse afectado. Llegué a rechazar la oportunidad de liderar proyectos importantes porque no me sentía capaz de soportar la presión de mis suegros y mis responsabilidades laborales al mismo tiempo. Caí en un estado de desesperanza. No tenía energía para defenderme ante David ni ante sus padres, quienes no cesaban con sus críticas y comentarios hirientes. Me rendí. Acepté todo sin quejarme porque, en ese momento, no me sentía lo suficientemente fuerte para hacer otra cosa. Podría haberlo dejado, pero en ese momento no podía. Lo amaba, y cada vez que pensaba en irme, me sentía aún peor por siquiera considerarlo, especialmente cuando él insistía en que me amaba tanto. Me sentía atrapada. Esto continuó por un tiempo y probablemente habría seguido así de no haber descubierto su infidelidad. Hace unas 3 semanas, estaba leyendo en la cama mientras David había salido a correr. Su teléfono, que había dejado en la mesilla de noche, empezó a vibrar. Supuse que era un mensaje sin importancia, pero volvió a vibrar repetidamente, la insistencia y lo tarde que era me pareció extraña. Cuando revisé la pantalla, vi varias llamadas y mensajes de una tal Jessica. No conocía a ninguna Jessica ni había escuchado hablar de ella, así que me tomó unos segundos procesarlo. No sabía su clave ni tenía forma de desbloquearlo, por lo que lo dejé donde estaba. Al regresar, vi a David revisando su teléfono. Con cierta curiosidad, le pregunté quién le escribía a esas horas. Respondió que era una nueva compañera de trabajo y que no era nada importante. No insistí más y lo dejé pasar. Hablamos un rato y luego nos fuimos a dormir. Cuando se quedó dormido, usé su dedo para desbloquear el teléfono y busqué a Jessica. Los mensajes eran explícitos y evidenciaban su aventura. Habían hecho varios planes para encontrarse y, por lo que vi, los habían cumplido.
Los mensajes se remontaban a 4 meses atrás, cuando apenas llevábamos poco más de medio año casados. Los mensajes recientes no eran coquetos ni cariñosos. Jessica exigía explicaciones y presionaba a David para que me dejara o cumpliera con lo prometido. Él la ignoraba en su mayoría, y probablemente por eso ella llamó ese día. Grabé todos los mensajes con mi teléfono y tomé capturas de pantalla que envié a mi correo electrónico por precaución. Luego, lloré en silencio al aceptar finalmente la verdad. David me había estado engañando durante meses. Lloré toda la noche, pero a la mañana siguiente estaba lista para confrontarlo. Esperaba que lo negara o tratara de convencerme de perdonarlo, pero para mi sorpresa no hizo nada de eso. Lo admitió con tranquilidad y me dijo que sí, había tenido una aventura con una empleada, y que toda su familia lo sabía. Al parecer, había planeado decírmelo, pero temía que eso interfiriera en nuestro futuro hijo, ya que sus padres lo presionaban para tener descendencia. Según él y mis suegros, mi único propósito en su familia era darle un hijo que heredara el negocio. Me confesó que esa era la razón por la que se había casado conmigo. Dijo que estos eran mis mejores años y debía aprovecharlos para tener un hijo pronto. Según él, ya era bastante malo que viniera de una familia con pocos recursos, lo mínimo que podía hacer era darles un hijo sano en el momento adecuado. Incluso tuvo la audacia de decirme que Jessica solo era un alivio para el estrés que le causaba mi negativa a tener un bebé y la presión de sus padres. Pero al final del día, según él, yo era su esposa y la mujer a la que realmente amaba, así que no tenía de qué preocuparme. Después de soltar todas esas absurdas justificaciones, se fue al trabajo sin siquiera esperar una respuesta, como si todo lo que había dicho fuera completamente normal. En cuanto salió por la puerta, empaqué mis cosas y me escabullí de la casa para regresar con mis padres, a quienes les conté todo en cuanto llegué. No tenía ni idea de cómo era mi vida en casa de mis suegros porque nunca les había contado. Temía que, si les decía la verdad sobre cómo me trataban mi esposo y sus padres, todo se convirtiera en un drama aún mayor. Sin embargo, después de descubrir la infidelidad, entendí que no tenía sentido seguir callándolo, así que les conté todo. Mis padres fueron increíblemente comprensivos y, de inmediato, me pusieron en contacto con un amigo de la familia cuyo hijo era abogado especializado en divorcios. Le dije a David que necesitaba tiempo para pensar y que, por el momento, me quedaría a vivir con mis padres. Él se lo creyó sin cuestionarlo. Mientras tanto, con la ayuda de mi abogado, avancé en los trámites del divorcio y, en solo 3 días, los documentos estaban listos. David no se lo esperaba. Como yo no había mencionado nada sobre el divorcio, ni siquiera después de enterarme de su infidelidad, pensó que aún tenía la oportunidad de convencerme para que lo aceptara de nuevo. Pero en mi mente, nuestra relación ya había terminado y lo tenía completamente asumido. Sus argumentos eran inútiles. Regresó a casa decepcionado, sin poder creer que realmente lo estaba dejando a pesar de su traición. Eso solo demostraba que, en su mente, yo era alguien a quien podía manipular sin consecuencias, alguien que jamás lo abandonaría. Al día siguiente, recibí una llamada de mis suegros. María, su madre, me advirtió que pagaría por lo que le había hecho a su hijo, porque él estaba miserable al darse cuenta de que no volvería. Sabía que eran una familia rica e influyente, así que enfrentarme a ellos no era una opción ideal. Después de reflexionar unos días, decidí arriesgarme y contactar a Jessica. Recordaba que, según los mensajes de texto que había encontrado, su relación con David no había terminado en buenos términos. Investigando un poco, descubrí que Jessica era empleada en la misma empresa donde trabajaba David. Francis, un amigo, era el fundador y CEO, mientras que David ocupaba el puesto de CEO. Jessica estaba bajo sus órdenes, según el sitio web de la compañía. Encontré su cuenta en redes sociales y le envié un mensaje, pidiéndole que nos reuniéramos. No creía que este tipo de conversaciones debieran manejarse por texto. Para mi sorpresa, aceptó, y nos encontramos en un café cercano hace aproximadamente una semana. Era 4 años menor que nosotros, muy atractiva y soltera. No me sorprendió que David la hubiera elegido para tener una aventura. Se disculpó conmigo por haber destruido mi matrimonio, pero también dejó claro que no fue algo personal.
La única razón por la que se involucró con David fue porque él le prometió un gran ascenso y un aumento salarial a cambio. Para ella, la ambición fue lo que la llevó a ignorar el hecho de que él estaba casado. Admitió que sabía que estaba mal, pero, además de las promesas de ascenso, también encontraba atractivo a David, lo que la llevó a ceder y dejarse llevar. Pensó que sería algo pasajero, una diversión temporal que, al final, le permitiría obtener lo que quería y terminar la aventura sin mayores complicaciones. Confesó que todo ocurrió de forma tan repentina y que la oferta fue tan tentadora que, en ese momento, decidió ignorar sus propios valores. Ambas coincidimos en que, para David, todo había sido un simple juego, una estrategia para obtener lo que quería sin importarle las consecuencias. Sabíamos que lo que había hecho no solo era moralmente repugnante, sino también ilegal. Sin embargo, noté que Jessica se mostraba reacia a seguir profundizando en ese tema. Jessica me contó que, incluso después de que la relación terminó hace aproximadamente 2 meses, siguió trabajando allí porque el ascenso que le habían prometido nunca llegó. En su lugar, la promoción fue para otra empleada, también mujer, unos años más joven y recién llegada, lo que la hizo sospechar que probablemente no había sido la única con la que David se había involucrado en la oficina. Estaba perdida, había sido manipulada, y se sentía humillada, por lo que estaba tentada en hacerle pagar. Había estado intentando vengarse de él enviándole mensajes a su teléfono personal, intentando chantajearlo para que cumpliera su promesa. Lo cual explica los mensajes sin sentido que leí. Le dijo que, si no la ascendía, revelaría la verdad y acabaría con su matrimonio. Pero sus amenazas no surtieron efecto. Ambos sabían que David tenía demasiada influencia en la empresa y que no se intimidaría tan fácilmente por una empleada cualquiera. Jessica había permanecido en silencio por miedo a perder su trabajo si hablaba en su contra. Sin embargo, mi mensaje le dio algo de esperanza, y por eso aceptó reunirse conmigo para pensar en los próximos pasos. Le conté mi versión de la historia, y juntas decidimos que lo mejor era que ella presentara un informe ante la policía para dejar constancia de lo sucedido. Además, intentaría contactar a otras empleadas de la oficina para averiguar si David había estado involucrado con alguien más. 4 días después, Jessica me dijo que había hablado con la mayoría de las empleadas, y muchas afirmaron que David les había insinuado promociones similares a cambio de aceptar sus condiciones. Algunas lo rechazaron, pero otras, como la mujer que había sido ascendida recientemente, confesaron que no solo habían tenido una relación con David, sino también con Francis. Era un patrón claro y completamente delictivo. Una vez recopilamos toda la información, contactamos a todas las mujeres y les insistimos en que lo denunciaran a la policía. Algunas aceptaron de inmediato, pero otras se mostraron reacias, temiendo perder sus empleos y todo lo que habían construido. Era comprensible. Sin embargo, tras varias reuniones y muchas conversaciones, logramos que la mayoría de ellas, junto con otros compañeros que habían sido testigos de sus comportamientos detestables, aceptaran presentar una denuncia formal e incluso considerar una demanda colectiva. Los testimonios eran abrumadores. Casi 60 mujeres afectadas, muchas de las cuales habían sido despedidas por negarse a aceptar sus condiciones. Con toda esta evidencia, hace unos días arrestaron a mi esposo, a Francis y a otros 2 cómplices involucrados en el escándalo. No podría estar más feliz por ello. El abogado de David fue quien me llamó para informarme, ya que, al parecer, David quería hablar conmigo. Sin embargo, estaban detenidos en prisión hasta el inicio del juicio, y yo no tenía la menor intención de visitarlo. Cuando le dije al abogado que no me interesaba volver a verlo, reaccionó de forma agresiva, atacándome verbalmente y llamándome todo tipo de nombres degradantes. No me sorprendió demasiado, ya que David y su abogado eran amigos de la infancia, pero la intensidad con la que lo tomó sí me desconcertó un poco. Me acusó de manipular a los compañeros de trabajo de David para facilitar mi propio beneficio en el acuerdo de divorcio. Según él, eso me hacía igual de mala que David o incluso peor, ya que estaba utilizando a otras personas para lograr mi objetivo. En ese momento, no supe qué responder, así que simplemente colgué sin discutir. Pero ahora que lo pienso, sus palabras sembraron una duda en mí. Después de todo, si presioné a Jessica, contacté a otras mujeres, insistí y persuadí a varias empleadas más para que denunciaran,
sabiendo que esto afectaría su futuro y sus carreras. ¿Por qué lo hice? ¿Por qué era lo correcto? Porque, si manchaba la reputación de mi marido, tal vez eso me beneficiaría en el divorcio. ¿O porque simplemente no podía quedarme callada ante algo tan asqueroso y delictivo? Tal vez, en el fondo, su abogado tenía razón y lo hice porque sabía que, de algún modo, esto también me favorecería. Sigo intentando convencerme de que todo saldrá bien para todos los involucrados, pero la incertidumbre me carcome. Si las cosas no resultan bien para Jessica y las demás, será mi culpa, y nunca podré perdonarme. Sin embargo, tampoco creo que esté mal que David y Francis estén en la cárcel, porque son personas retorcidas que no deberían andar libres. Quién sabe a cuántas vidas más podrían haber arruinado si no se les detenía. Podría hablar de esto con mis amigos y mi familia, pero sé que estarían de mi lado sin cuestionar mis actos. Por eso recurrí a Reddit, buscando una opinión honesta e imparcial. Intentando ser lo más honesta posible. Porque a pesar de todo, aún tengo esas dudas. ¿Presioné a las empleadas para que denunciaran porque realmente creía que era lo correcto? ¿O fue por venganza? ¿O simplemente para obtener ventaja en el acuerdo de divorcio? Estoy tan confundida que empiezo a dudar de mí misma y de mis propias intenciones. A esto se suma el proceso de divorcio, lo que ha hecho que todo sea aún más caótico. Sin embargo, he estado leyendo los comentarios y mensajes de apoyo que me han enviado, y estoy realmente agradecida. Sus palabras han hecho que lidiar con todo esto sea un poco más llevadero. No sé cuánto tiempo llevará este proceso, ya que apenas estamos en las primeras etapas de las negociaciones sobre el acuerdo y la manutención. Pero tengo la esperanza de que, poco a poco, las cosas se vuelvan más fáciles. Mientras tanto, el juicio contra Francis y David sigue en curso, y varios exempleados también han salido a hablar en su contra. Es bastante aterrador que estas cosas sucedieran y yo no tuviera idea de ello. Mi prima, que me presentó a él, se enteró de esto en las noticias locales y se puso en contacto conmigo para disculparse por haberme presentado a un hombre tan horrible y a una familia aún peor. Jessica me ha mantenido informada sobre el juicio y no pinta muy bien para ellos en este momento. Podrían estar enfrentándose a penas de 3 a 5 años o más. Es increíble cómo David, a pesar de la situación en la que está, todavía ha logrado sacarme de mis casillas durante las negociaciones. Se realizan en línea porque me niego a ir a verlo en persona. No se lo merece y siempre se asegura de decirme que me ama y que yo arruiné su vida. Pero no, él arruinó su propia vida engañándome, usando su puesto de la empresa para acostarse con las empleadas haciéndolas creer que recibirían un ascenso, despidiendo a las que no entraban en su juego, es un patán y los otros más de lo mismo. Eso no es culpa mía. Es difícil ahora mismo, pero estoy tratando de seguir adelante. Es definitivo. El juez dictaminó que David y Francis y los 2 empleados implicados eran culpables, por los delitos de acoso sexual, coerción y extorsión, discriminación laboral, además abuso de poder por parte de David y Francis, por lo cual David y Francis fueron condenados a 19 años cada uno y a los otros 2 empleados fueron condenados a 14 años cada uno. A pesar de que las relaciones fueron consensuadas, el elevado número de víctimas, en el momento del último juicio y de que el caso se convirtiera en una noticia de alcance nacional llevó al juez a dictar la sentencia más severa posible. También tendrán que pagar una suma considerable a todas las mujeres que hablaron y testificaron en su contra, lo que afectará significativamente su balance bancario. No sé cómo eso afectará mi acuerdo y manutención, pero supongo que lo sabré pronto. Por ahora, estoy feliz de que enfrente el castigo por lo que hizo pasar a estas mujeres. Se lo merece totalmente y mucho más, siendo honesta. Gracias por escucharme. Hola a todos. He vuelto después de más de un año. Supongo que algunos se han preguntado qué ha sido de mí. Las cosas han mejorado desde que mi divorcio se finalizó hace un mes. Dudaba si actualizar, ya que ha pasado tanto tiempo que pensé que nadie lo recordaría, pero escribo esto por si alguien quiere saber cómo terminó todo. David y sus padres tuvieron que vender todos sus bienes para pagar y compensar a sus víctimas. En total, fueron 109 víctimas, incluyendo algunos hombres que fueron despedidos por intentar formalizar quejas sobre los abusos que presenciaron,
Más de 50 empleadas despedidas injustificadamente por no aceptar sus exigencias y muchas mujeres que fueron engañadas, utilizadas y, en algunos casos, despedidas después de haber cedido a sus presiones. También se descubrió que ciertas empleadas, que entraban en su juego, eran utilizadas para sus fiestas privadas, además de muchas otras prácticas ilegales en las que prefiero no ahondar, ya que desde hace tiempo dejé atrás todo esto. Lo único que sé es que podrían salir unos años antes por buen comportamiento. Pero eso ya no me importa, lo que hagan, tanto él como su familia, dejó de ser asunto mío hace mucho tiempo. En cuanto a mí, recibí lo que solicité en el divorcio, además de la manutención, que se pagará en cuotas durante los próximos 5 años. No estoy segura de si podrán pagar la cantidad completa, pero mi abogado me aseguró que el pago será puntual. La empresa de David y Francis sigue en caída desde el escándalo y su arresto, y aunque la junta directiva ha puesto a otras personas a cargo, no han logrado recuperarse. Todo indica que se acercan a la bancarrota y el cierre definitivo. Sería triste para los empleados, pero confío en que encontrarán mejores oportunidades en empresas donde no tengan que trabajar para personas tan despreciables. Honestamente, espero que la empresa desaparezca por completo, incluso si eso afecta mi manutención. Hasta donde entiendo, mis suegros son quienes la pagan, pero si todo colapsa y ellos también quedan en la ruina, creo que valdrá la pena. Se lo merecen. Por ahora, estoy enfocada en mi trabajo, recuperando el tiempo perdido y reconstruyendo mi vida. Voy a terapia, salgo a correr de 3 a 4 veces por semana y trato de vivir como siempre quise antes de que David lo arruinara todo con su encanto, mentiras y manipulaciones. No sé si he perdido la fe en los hombres, tal vez sí, pero estoy segura de que en algún lugar hay alguien para mí. Quiero ser madre y tener una familia, y aunque ahora no sé cuándo ni cómo sucederá, al menos sé que estoy en el camino correcto. Muchas gracias por vuestra paciencia, me despido. No olvides un like, un comentario y suscribirte para más historias como esta. Gracias por tu apoyo, nos vemos en el siguiente vídeo.